Firma esto ahora o me aseguraré de que no vuelvas a trabajar en este sector jamás. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros mientras mi jefe, Finlay Burke, deslizaba la carta de renuncia sobre la mesa de cristal de la sala de reuniones. Sus nudillos se pusieron blancos contra el borde del documento, los dedos abiertos como arañas pálidas. La sala se sentía imposiblemente pequeña. Las paredes parecían cerrarse con cada respiración superficial que daba. Necesito esto hoy. Sara. Su voz descendió hasta un susurro para que los empleados que pasaban no pudieran oírlo. Tu rendimiento no ha cumplido las expectativas. Los dos sabemos que esto es lo mejor. 3 años duplicando las métricas del departamento cruzaron por mi mente. Las noches interminables, los fines de semana cancelados, las ideas que él había presentado como propias en reuniones ejecutivas. Y ahora, después de que yo cuestionara esas transacciones inusuales en los informes del último trimestre, esta emboscada. Levanté el bolígrafo, mi visión se cerró hasta un punto, la carta de renuncia se volvió borrosa ante mí, pero una frase permaneció cristalina. Renuncia voluntaria. Alcé la vista hacia la expresión triunfante de Finlay, hacia el guardia de seguridad que permanecía justo fuera de la puerta, y tomé mi decisión. Lo que él no sabía era que llevaba semanas preparándome para este momento. Durante semanas documenté cada solicitud irregular, cada directriz cuestionable, cada amenaza velada. Estudié derecho laboral hasta que el amanecer se filtró por las persianas de mi apartamento. Firmé sin protestar, pero cuando Finlay se apartó para contestar una llamada, hice una sutil modificación al texto estándar. Su error fue subestimar el poder de una sola palabra. Antes de continuar esta historia, necesito que entiendas algo importante. El conocimiento es el arma que nunca se encasquilla. Si alguna vez te has sentido impotente frente a alguien que parecía intocable, quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de compartir no trata solo de venganza. Trata de recuperar tu poder en un mundo diseñado para que lo entregues. Mi nombre es Cira Menon y hasta hace 3 meses era la analista financiera principal en Beckworth Industries. Tengo 34 años, no estoy casada, y tengo un máster en analítica empresarial y una certificación en contabilidad forense que obtuve asistiendo a clases nocturnas. La mayoría de la gente me describe como meticulosa, algunos dicen que obsesiva con los detalles. Codifico mi calendario por colores, ordeno las especias alfabéticamente y puedo detectar una discrepancia numérica como otros notan un relámpago. Mis padres emigraron de la India antes de que yo naciera y se establecieron en un pequeño pueblo del Medio Oeste donde mi padre abrió un taller de reparación de electrónica. Siempre revisa primero los componentes más pequeños, solía decir, encorvados sobre placas de circuito. La conexión más diminuta suele causar los fallos más grandes. Eso se convirtió en mi filosofía de vida. Presta atención a los detalles que otros pasan por alto. Cuando me uní a Beckworth hace 4 años, la empresa se expandía rápidamente, abriendo nuevas oficinas por todo el país. La directora ejecutiva, Aubrey Beckworth, tenía reputación de innovadora e inclusiva. El eslogan de la empresa, construyendo futuros mejores juntos, adornaba cada pared, cada firma de correo y cada taza de café. Yo creí en ello, quizá de forma ingenua. Finlay Burke se convirtió en mi supervisor directo 2 años después de mi incorporación. Se había trasladado desde la oficina de la costa oeste con recomendaciones brillantes y un currículum impresionante. Alto, con el cabello prematuramente plateado y una voz que imponía atención, Finlay se movía por la oficina como si fuera suya. Al equipo ejecutivo le encantaba. El consejo elogiaba sus perspectivas frescas. Los problemas comenzaron de forma sutil. Primero, mi nombre desapareció de los créditos de las propuestas de proyectos. Luego vino la exclusión de reuniones a las que antes asistía. Mis informes requerían múltiples revisiones por claridad, mientras que colegas varones con conclusiones similares recibían aprobación inmediata. «Estás siendo paranoica», susurró mi compañero Theo cuando mencioné el patrón. «Finlay solo es exigente. Es así con todo el mundo». Pero no lo era. Empecé a tomar notas, fechas, horas, testigos, frases exactas. Cuando Finlay elogió a Vincent por el modelo de proyección trimestral que yo había creado.
Cuando interrumpía mis presentaciones pero prestaba atención ininterrumpida a otros. Cuando programó almuerzos de equipo durante mi cita fija de terapia, pese a que mi calendario mostraba claramente el conflicto. Aún así, seguí destacando. La eficiencia de nuestro departamento aumentó un 22% bajo mi enfoque sistemático de gestión de flujos de trabajo. Creé una herramienta de análisis predictivo que ahorró a la empresa millones en costes de adquisición. Me mantuve visible, valiosa y vigilante. Entonces llegaron las discrepancias financieras. Todo empezó con una anomalía en los informes del tercer trimestre. Transferencias entre presupuestos departamentales sin los códigos de autorización adecuados. Cantidades pequeñas, fáciles de pasar por alto, pero siguiendo un patrón. Crucé datos con trimestres anteriores y encontré irregularidades similares que se remontaban a la llegada de Finlay. Estas transacciones necesitan una explicación, dije durante nuestra reunión individual, deslizando las impresiones resaltadas sobre su escritorio. La cadena de autorizaciones está incompleta. Finlay apenas miró los papeles. Contabilidad aprobó esto. Te estás extralimitando, Cira. Pero contabilidad requiere firmas a nivel de director para transferencias interdepartamentales. Estas no las tienen. Su expresión cambió entonces, algo frío sustituyendo su sonrisa desdeñosa habitual. Déjalo. Esto no es asunto tuyo. No lo dejé. En su lugar, creé una carpeta segura en mi unidad personal y seguí recopilando pruebas. El patrón se amplió. Reasignaciones de presupuesto que coincidían con bonos por rendimiento, contratos con proveedores con precios inflados hacia filiales con estructuras de propiedad opacas, informes de gastos con anomalías constantes. La hostilidad aumentó en incrementos precisos. Mi evaluación de desempeño, antes por encima de las expectativas, de pronto citaba problemas de comunicación y falta de alineación con los objetivos del equipo. Mis asignaciones pasaron a tareas administrativas. Mis correos a otros jefes de departamento quedaron sin respuesta. Está construyendo un caso contra ti, me advirtió Verane del departamento legal durante una copa después del trabajo. Ten cuidado. Documenta todo. Yo ya estaba documentándolo todo, pero ahora añadí sesiones nocturnas de investigación sobre derecho laboral, protección a denunciantes corporativos y precedentes de despido encubierto. Instalé una aplicación de grabación en mi teléfono. Reenvié correos clave a mi cuenta personal. Tomé fotografías de documentos que misteriosamente desaparecían de las unidades compartidas. La escalada final llegó tras la revisión ejecutiva trimestral. Aubrey Beckworth elogió mi análisis de adquisiciones y me pidió que presentara en la próxima reunión del consejo. Excelente trabajo, Cira, dijo, apretando mi hombro. Esto es exactamente el tipo de pensamiento innovador que necesitamos. La expresión de Finlay se mantuvo agradable, pero sus ojos me siguieron como un depredador durante el resto de la reunión. Esa tarde, mi acceso a varias bases de datos críticas fue revocado por actualizaciones de protocolo de seguridad. Al día siguiente, un correo anunció que Vincent se encargaría de la presentación al Consejo debido a su familiaridad con el contexto general. Cuando cuestioné esta decisión, Finlay me llamó a su despacho. Tu actitud se ha vuelto problemática, dijo, con la voz cuidadosamente modulada mientras cerraba la puerta. Varios colegas han expresado preocupaciones sobre tu capacidad de colaboración. ¿Qué colegas?, pregunté. Me gustaría abordar sus inquietudes directamente. Eso no es apropiado. Esto es un patrón, Cira. Primero, las acusaciones infundadas sobre irregularidades financieras. Ahora, esta insubordinación. Pedir aclaraciones no es insubordinación. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Déjame ser claro. Tu posición aquí se está volviendo precaria. Te recomiendo centrarte en mejorar tu rendimiento en lugar de cuestionar decisiones de la dirección. Esa noche me reuní con una abogada laboralista. Eleanor Pham escuchó atentamente mi relato, revisando las pruebas que había reunido. Esto es un entorno laboral hostil de manual, dijo, ajustándose sus gafas rectangulares. El patrón es claro y tu documentación es excelente. Pero esta es la realidad. Estos casos son agotadores,
caros y a menudo dañan la carrera, incluso cuando ganas. Entonces, ¿deberías simplemente renunciar? No. Golpeó suavemente mi carpeta de pruebas. Si quieren que te vayas, haz que lo paguen. Los acuerdos por despido encubierto pueden ser sustanciales con pruebas como las tuyas. Pero prepárate. Probablemente intentarán forzar primero una renuncia. Tenía razón. 3 días después, Finlay empezó a poner a recursos humanos en copia en cuestiones triviales sobre mi trabajo. Una semana después, recibí mi primera advertencia formal por no cumplir plazos en tareas asignadas con tiempos imposibles. La semana siguiente, mi puesto de trabajo fue trasladado a un rincón aislado cerca de la sala de servidores, donde el zumbido constante hacía casi imposibles las conversaciones telefónicas. A pesar de todo, mantuve registros meticulosos. Respondí a cada acusación con hechos documentados. Me mantuve impecablemente profesional en cada interacción y me preparé para la confrontación inevitable. Llegó antes de lo esperado. Un miércoles por la mañana, mi calendario se actualizó con una reunión obligatoria en la sala de conferencias B. Sin agenda, sin otros asistentes, solo Finlay. Mientras caminaba hacia la sala, Verinique pasó junto a mí en el pasillo, con expresión tensa. Ha estado con recursos humanos toda la mañana, murmuró sin detenerse. Asentí, mi plan de emergencia cristalizándose. En mi bolso llevaba una carpeta con copias de todas mis pruebas, organizadas cronológicamente. Mi teléfono estaba grabando y yo había estudiado la plantilla estándar de renuncia utilizada por Beckworth Industries, incluidas todas sus implicaciones legales, lo que nos devuelve a esa mesa de cristal, la carta de renuncia y el ultimátum de Finlay. Cuando se apartó para contestar una llamada, no dudé. Con mano firme, taché renuncia voluntaria y escribí encima, despido encubierto debido a entorno laboral hostil. Añadí la fecha y la hora en el margen. Mi letra, pulcra y clara. Finlay regresó, agarró el papel sin leerlo y sonrió con la satisfacción de un hombre que cree haber ganado. Despeja tu puesto antes de que termine el día. Seguridad te escoltará fuera. Lo entiendo, dije, manteniendo el contacto visual. Necesitaré esto documentado para mis registros. Su sonrisa vaciló brevemente. Recursos humanos te proporcionará la documentación necesaria. Asentí y me levanté para irme. Al llegar a la puerta, me giré solo para confirmar. Esta reunión fue a petición suya, ¿correcto? Para hablar de mi situación laboral. Sí, dijo con impaciencia, como consta en la carta que acabas de firmar. Gracias por aclararlo. Cerré la puerta tras de mí, el corazón acelerado pero la mente clara. En el baño, respiré hondo hasta que mis manos dejaron de temblar. Luego llamé a Eleanor Pham. Ocurrió, dije. Exactamente como predijiste. ¿Hiciste la modificación? Sí. No se dio cuenta. Bien. Envíame todo ahora. Tendré la denuncia formal lista en menos de 1 hora. A las 3 en punto, había empaquetado mis objetos personales en una pequeña caja. Tal como se prometió, un guardia de seguridad llamado Luis esperaba cerca, visiblemente incómodo con su encargo. Lo siento por esto, señorita Menon, dijo en voz baja. Nunca tuvo sentido para mí que dejaran ir a alguien como usted. Gracias, Luis. Se lo agradezco. Antes de irme, hice 2 últimas paradas. Primero, en el Departamento de Recursos Humanos, donde entregué a la directora Imani Wilson un sobresellado. Esta es una denuncia formal por despido encubierto y entorno laboral hostil, dije con voz firme. Incluye la carta de renuncia modificada que el señor Burke me proporcionó hoy, la cual enmendé antes de firmar para reflejar con precisión la situación. También he incluido documentación de los problemas continuos que llevaron a este punto. La expresión de Imani se mantuvo neutral, pero sus ojos se abrieron ligeramente. Lo revisaré de inmediato. Mi abogada se pondrá en contacto mañana por la mañana. Ella tiene copias de todo lo que hay en ese sobre. Mi segunda parada fue el escritorio de Theo. Alzó la vista, sobresaltado por mi acercamiento con el guardia de seguridad a varios metros. ¿Te vas?, preguntó, levantándose a medias. No por elección propia, respondí.
Pero antes de irme, revisa la unidad compartida. Finanzas trimestrales históricas. Concéntrate en los patrones de transferencias y en las carpetas marcadas con las iniciales de Finlay. Compáralas con el calendario de bonos ejecutivos. Frunció el ceño. Sara, ¿qué estás diciendo? Solo mira y ten cuidado con quien lo comentas. Le apreté el hombro y me alejé. Luis me escoltó hasta el vestíbulo cargando mi caja pese a mis protestas. En la entrada principal, se detuvo. Sabe, señorita Menon, llevo 12 años trabajando en seguridad aquí. He visto a mucha gente entrar y salir. Los que se van en silencio cuando no han hecho nada malo, nunca regresan. Pero los que plantan cara, sonrió levemente, a menudo sí lo hacen. Si alguna vez te has enfrentado a una injusticia que parecía demasiado poderosa para combatirla, si alguna vez te has tragado tus palabras porque alzar la voz parecía demasiado peligroso, quédate conmigo, porque lo que ocurrió después cambió no solo mi carrera, sino mi comprensión del poder en sí mismo. Antes de continuar, tómate un momento para dar like a este vídeo y suscribirte al canal si crees en defender lo que es correcto, incluso cuando da miedo. Activa la campana de notificaciones, porque el final de esta historia revela exactamente cómo el conocimiento, la preparación y el coraje pueden transformar un momento de absoluta impotencia en una justicia que se expande mucho más allá de lo que podrías imaginar. Aquella noche no dormí. En lugar de eso, me senté en el balcón de mi apartamento, observando las luces de la ciudad mientras repasaba una y otra vez los acontecimientos del día. El aire se sentía distinto, más ligero de algún modo, a pesar de la incertidumbre que tenía por delante. Por primera vez en meses, respiré profundamente sin esa opresión en el pecho que se había vuelto tan habitual que había dejado de notarla. Mi teléfono vibró a las 7:13 de la mañana siguiente. Número desconocido. Habla Cira Menon. Señorita Menon. Soy Imani Wilson, de Recursos Humanos. Su voz sonaba tensa. Hemos revisado su documentación y necesitamos que venga esta mañana a una reunión con la alta dirección. ¿Debo entender entonces que sigo empleada en Beckworth?, pregunté. Hubo una pausa. Su situación laboral es complicada en este momento. El documento que presentó crea una situación legal que debemos abordar de inmediato. Estaré allí a las 9 con mi abogada. Eso no será. Estaré allí a las 9 con mi abogada, repetí, con la voz baja pero firme, o podemos proceder directamente a un litigio formal. Otra pausa. 9 en punto. Sala de conferencias de la planta 14. Avisé a Eleanor de inmediato y acordamos vernos en una cafetería cerca de la oficina a las 8:30. Cuando llegué, ella ya estaba allí, impecable con un traje gris oscuro, extendiendo documentos sobre una mesa del rincón. Están entrando en pánico, dijo sin rodeos. Recibí 3 llamadas de su departamento legal anoche, cada una más conciliadora que la anterior. Tu documentación es excepcional. ¿Qué debo esperar? Intentarán minimizar la situación. Ofrecerán acuerdos con cláusulas de confidencialidad. Tratarán de aislar el comportamiento de Finlay de la responsabilidad de la empresa. Ordenó los papeles en una pila precisa. Nuestra postura es sencilla. La empresa permitió un entorno laboral hostil por una supervisión negligente. Tenemos pruebas tanto de la hostilidad como de las irregularidades financieras que identificaste. Y si se niegan a reconocerlo, la sonrisa de Eleanor fue fina y exacta, entonces procedemos con cargos formales que activarán auditorías externas y requisitos de divulgación pública. Es su elección. A las 8:57 atravesamos la entrada principal de Beckworth. Luis estaba en el puesto de seguridad, alzando las cejas con sorpresa al verme. Señorita Menon. Sonrió levemente. No esperaba verla de vuelta tan pronto. Las circunstancias cambian, respondí, firmando el registro de visitantes. Y tanto que cambian, dijo mientras me entregaba una acreditación temporal. La planta 14 está bastante movida esta mañana. Muchas reuniones inesperadas. En el ascensor, Eleanor repasó nuestra estrategia por última vez. Deja que hablen primero. Necesitamos entender su posición antes de mostrar todas nuestras cartas. La recepción de la planta 14 hervía de actividad inusual.
Asistentes corrían entre despachos con los brazos llenos de carpetas. A través de las paredes de cristal vi a ejecutivos en discusiones intensas. Cerca de la sala principal, Theo hablaba con Verinique, ambos pálidos y serios. Cuando Theo me vio, abrió los ojos y asintió casi imperceptiblemente. Imani Wilson salió de la sala de conferencias, su compostura habitual ligeramente resquebrajada. Señorita Menon, gracias por venir. Y usted debe de ser Eleanor Pham, asesora legal de la señorita Menon. Eleanor le tendió la mano. ¿Empezamos? Dentro de la sala estaba Aubrey Beckworth en persona, flanqueada por el abogado general de la empresa y el director de operaciones. De forma llamativa, Finlay no estaba. Señorita Menon, comenzó Aubrey con una voz formal, hemos revisado su queja y la documentación de apoyo. Las acusaciones son graves y preocupantes. No son acusaciones, corregí con calma. Son hechos documentados. El abogado general, un hombre llamado Pascal cuyo apellido nunca llegué a saber, se aclaró la garganta. Antes de continuar, queremos recalcar que Beckworth Industries se toma muy en serio la conducta en el lugar de trabajo. Si ha habido violaciones de nuestras políticas, queremos abordarlas adecuadamente. Si las ha habido, repitió Eleanor, haciendo que esa sola sílaba sonara peligrosa. Aubrey levantó ligeramente la mano. No estamos cuestionando la experiencia de la señorita Menon. Intentamos comprender el alcance total de la situación. El alcance va más allá de mi clienta, dijo Eleanor. Según nuestra investigación preliminar, varios empleados han experimentado un trato similar bajo la supervisión del señor Burke. Un destello de auténtica sorpresa cruzó el rostro de Aubrey. ¿Han hablado con otros empleados? No, intervine yo. Pero ellos han empezado a hablar con su departamento de recursos humanos desde ayer por la tarde. Creo que 3 mujeres de distintos departamentos ya se han presentado. Imani asintió casi imperceptiblemente, confirmando mis palabras. También nos preocupan las irregularidades financieras que identificó la señorita Menon, continuó Eleanor. Esas requieren una investigación inmediata por auditores independientes. Pascal se removió incómodo. Tenemos procedimientos internos de auditoría. Que no detectaron estas discrepancias durante 2 años. Completé yo. Eso sugiere negligencia o complicidad en sus sistemas de supervisión financiera. La sala quedó en silencio. Aubrey me observó con una intensidad nueva, como si me viera con claridad por primera vez. ¿Qué es exactamente lo que busca, señorita Menon?, preguntó por fin. Eleanor abrió su carpeta. Reincorporación total con pago retroactivo desde la fecha del despido encubierto. Una investigación independiente y exhaustiva tanto del entorno laboral hostil como de las irregularidades financieras. Responsabilidad para todas las partes implicadas en crear o permitir estas condiciones y cambios estructurales para evitar situaciones similares en el futuro. ¿Y si respondemos con una oferta de acuerdo?, preguntó Pascal. Entonces procederemos con cargos formales que exigirán divulgación pública, respondió Eleanor con calma. Mi clienta no está interesada en ser silenciada con dinero. Aubrey se inclinó hacia adelante. Y respecto al señor Burke, ¿qué espera sobre su posición? Sostuve su mirada. Eso le corresponde decidirlo a usted tras una investigación adecuada, pero no volveré a trabajar bajo su supervisión. La reunión continuó durante otra hora, recorriendo legalidades, procesos y próximos pasos. Al finalizar, había sido formalmente reincorporada, con una reasignación temporal al equipo de análisis ejecutivo, reportando directamente al director de operaciones. Una firma investigadora independiente llegaría al día siguiente y Finlay había sido puesto en licencia administrativa a la espera del resultado de la investigación. Cuando nos disponíamos a salir, Aubrey pidió a Eleanor un momento a solas conmigo. Tras una mirada para confirmar que me sentía cómoda, Eleanor salió. Le debo una disculpa, dijo Aubrey cuando quedamos solas. Me enorgullezco de construir una empresa ética donde todos puedan prosperar. No supe ver lo que estaba ocurriendo en su departamento. Las jerarquías pueden crear puntos ciegos, respondí. Incluso para los líderes mejor intencionados, asintió lentamente. Las discrepancias financieras que identificó,
¿Qué tan extensas cree que son? Lo suficientemente significativas como para afectar a los informes trimestrales, lo bastante sistemáticas como para sugerir manipulación intencionada y con patrones que correlacionan con las estructuras de bonos ejecutivos. Algo se endureció en su expresión. Entiendo. Eso cambia considerablemente la naturaleza de esta situación. Sí, lo hace. Me levanté para irme. Una última pregunta, si me permite. ¿Finlay ha sido informado de mi reincorporación? Se le notificó esta mañana su licencia administrativa. Aún no conoce todas las circunstancias. Hizo una pausa. Se espera que vacíe su despacho mañana por la mañana bajo supervisión. Al salir de la sala, Theo me esperaba cerca de los ascensores. Eres una mujer magnífica y aterradora, susurró. Todo el departamento financiero está patas arriba. Han bloqueado todos los servidores a los que Finlay tenía acceso. ¿Miraste esas carpetas? Asintió. Sí, hice copias antes de reportarlo. Los patrones eran imposibles de ignorar una vez sabías dónde mirar. Dudó. Debería haberte escuchado cuando levantaste las primeras alarmas. Lo siento. Lo importante es que miraste al final. La verdad necesita testigos para tener poder. La semana siguiente se desarrolló a una velocidad vertiginosa. Los investigadores independientes establecieron una oficina temporal en la planta 12, entrevistando a decenas de empleados. Pasé horas guiándolos por mi documentación, explicando los patrones que había identificado tanto en el comportamiento laboral como en los registros financieros. Para el viernes, el número de empleados que habían denunciado comportamientos inapropiados de Finlay había alcanzado 11, 8 mujeres y 3 hombres, de varios departamentos. La investigación financiera se amplió para incluir relaciones con 3 empresas proveedoras y patrones inusuales en asignaciones de proyectos. Regresé a mi espacio de trabajo habitual, ahora trasladado a un rincón luminoso cerca del núcleo del equipo financiero. Compañeros que antes evitaban mi mirada ahora se acercaban con café y preguntas. Algunos se disculpaban por su silencio. Otros compartían historias de sus propias experiencias incómodas. El ambiente en toda la oficina había cambiado, la tensión se liberaba en algunos lugares y se intensificaba en otros, a medida que la gente reconsideraba su propia complicidad. El miércoles de la segunda semana, Eleanor llamó con una actualización. Los hallazgos iniciales son demoledores, dijo. Los investigadores han identificado lo que parece ser un esquema de sobornos relacionado con contratos de proveedores. Finlay desviaba negocio a empresas en las que tenía intereses financieros no declarados y luego manipulaba presupuestos internos para ocultar los costes inflados. ¿De cuánto dinero estamos hablando? La estimación preliminar es de 1,2 millones en 2 años, y solo han examinado aproximadamente la mitad de los contratos señalados en tu documentación. Apoyé la mano contra la ventana de mi apartamento, sintiendo el vidrio frío en la palma. ¿Qué ocurre ahora? La empresa tiene 2 opciones. Manejarlo internamente con despido y posible recuperación civil o involucrar a las fuerzas del orden para cargos penales. Dado el alcance, sospecho que tendrán que optar por lo segundo. Tenía razón. Al día siguiente, Aubrey convocó una reunión general. Su apariencia normalmente impecable mostraba sutiles signos de desgaste, un botón mal abrochado en la americana, el pelo recogido con más severidad de lo habitual. Quiero abordar directamente la investigación en curso, comenzó, con la voz resonando en la cafetería abarrotada. Lo que empezó como una queja por conducta laboral ha destapado irregularidades financieras que no pueden ignorarse ni gestionarse internamente. Hemos presentado informes formales ante las autoridades correspondientes, que llevarán a cabo su propia investigación. Un murmullo recorrió la sala. Asumo toda la responsabilidad por los fallos de supervisión que permitieron que esto ocurriera. Continuó. Estamos implementando cambios inmediatos en los controles financieros, las estructuras de reporte y la supervisión directiva. Y, lo más importante, estamos creando nuevos canales para que los empleados informen de preocupaciones sin miedo a represalias. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. A quienes sufrieron malos tratos y sintieron que no podían hablar, les pido perdón. A quienes sí hablaron y no fueron escuchados,
Les pido un perdón aún más profundo. Y a la persona que finalmente nos obligó a escuchar, sus ojos encontraron los míos, estoy a la vez apenada y agradecida. Los cambios llegaron con rapidez después de eso. Nuevos protocolos de supervisión financiera, relaciones de reporte reestructuradas, formación obligatoria sobre conducta laboral y protección de denunciantes. La investigación se amplió y concluyó 6 semanas después con un informe exhaustivo que el equipo ejecutivo revisó con rostros cenicientos. Finlay no volvió a entrar en el edificio desde que comenzó su licencia administrativa. Según los rumores de oficina, había contratado a un abogado agresivo e intentaba negociar inmunidad a cambio de información sobre una implicación más amplia en los esquemas financieros, insinuando que otros directivos sabían o habían participado. 3 meses después de haber enmendado aquella carta de renuncia, recibí 2 comunicaciones inesperadas. La primera fue un correo de Aubrey pidiéndome que considerara un nuevo puesto, directora de integridad financiera, reportando directamente a ella, con supervisión de cumplimiento en todos los departamentos. La segunda fue un mensaje de texto de un número desconocido. Me has arruinado. Espero que estés satisfecha con lo que has hecho. El último intento de intimidación de Finlay, enviado el día antes de su comparecencia por múltiples cargos de fraude. No respondí. No había nada que decir. Esto nunca había sido sobre arruinarlo a él. Había sido sobre negarme a ser arruinada yo. Acepté el puesto de directora tras negociar tanto el salario como la autoridad que el cargo requería. Mi primer acto oficial fue implementar un sistema que permitiera denuncias anónimas de preocupaciones financieras con protocolos de revisión obligatorios. El segundo fue recomendar ascensos para Theo y Verinique, quienes habían brindado un apoyo crucial durante la investigación. La empresa anunció los cambios organizativos en la reunión anual, donde Aubrey reconoció públicamente la transformación dolorosa pero necesaria que Beckworth había atravesado. A veces, las contribuciones más valiosas provienen de quienes están dispuestos a decir verdades incómodas, dijo, invitándome al estrado. Sarah Menon convirtió un momento de injusticia en una oportunidad de mejora institucional. Estamos agradecidos de que eligiera luchar por lo correcto en lugar de marcharse. Al subir a hablar, vi a Luis al fondo de la sala haciéndome un pequeño saludo. Pensé en las palabras de mi padre sobre cómo los componentes más pequeños causan los mayores fallos y en cómo, a veces, arreglar esas pequeñas conexiones puede transformar todo un sistema. Hace 6 meses me dijeron que firmara una carta de renuncia o no volvería a trabajar en este sector. Comencé. Firmé, pero no lo que esperaban. Ese momento me enseñó algo crucial. El poder no siempre reside en quienes parecen tenerlo. A veces, el poder está en el conocimiento, en la preparación, en la voluntad de mantenerse firme cuando otros esperan que te derrumbes. Miré los rostros que me observaban. Algunos los conocía bien, otros apenas. Todos parte del sistema que había ayudado a rehacer. El papel que firmé aquel día no trataba solo de mi trabajo. Trataba de si aceptamos entornos donde la intimidación pesa más que la integridad. De si permitimos que el miedo silencie la verdad. Cada uno de nosotros toma esa decisión a diario, en formas grandes y pequeñas. Hice una pausa, recordando el peso del bolígrafo en mi mano aquel día, la claridad que llegó en ese instante de decisión. Elegí cambiar una sola palabra en un documento. Esa elección desencadenó una transformación que ninguno de nosotros podría haber previsto. Tus decisiones también importan. Incluso las pequeñas, especialmente las pequeñas, porque se acumulan y dan forma a la cultura que creamos juntos. En cuanto a Finlay, el sistema legal entregó su propia forma de justicia. Tras declararse culpable de cargos reducidos, recibió una condena de 3 años y una orden de restitución. Su reputación profesional quedó destruida, no por una exposición dramática, sino por la documentación sistemática de sus propias decisiones que tomó creyendo que nadie observaba con suficiente atención para atraparlo. Las conferencias del sector donde antes acaparaba atención ahora presentaban su caso como un ejemplo de advertencia sobre fallos éticos corporativos. La misma precisión que usó para manipular sistemas se convirtió en la herramienta de su caída cuando esos sistemas fueron examinados adecuadamente. La victoria más profunda, sin embargo, no fue su caída.
Fue ver a Beckworth transformarse en la empresa que siempre había afirmado ser. Ver a compañeros encontrar su voz tras años de silencio. Ser testigo del poder de la verdad documentada frente al engaño sistémico. Un año después de haber enmendado aquella carta de renuncia, recibí un premio de liderazgo del sector por el marco de cumplimiento que había desarrollado. Al aceptarlo, vi un rostro familiar entre el público, Eleanor Pham, ahora al frente de una práctica especializada en casos de justicia laboral. No solo ganaste un caso, me dijo en la recepción posterior. Cambiaste la forma en que toda una empresa entiende la rendición de cuentas. Eso es extraordinariamente raro. No fui solo yo, respondí. Fue todos los que hablaron después. Todos los que estaban esperando permiso para decir la verdad. Ella sonrió. Pero alguien tenía que ir primero. Alguien tenía que demostrar que era posible. Esa noche llamé a mi padre para contarle lo del premio. Tenías razón, papá, dije. Los componentes más pequeños realmente determinan si todo el sistema funciona o falla. Y los cambios más pequeños, respondió él, con la voz cálida de orgullo, a veces pueden reiniciarlo todo. Si esta historia resonó contigo, espero que compartas tu propia experiencia en los comentarios. ¿Alguna vez enfrentaste un momento en el que cambiar una sola cosa, una palabra, una decisión, una acción, transformó tu situación? O quizá estés enfrentando ese momento ahora y reuniendo el valor para actuar. Recuerda, el poder a menudo no está en quienes intimidan, sino en quienes se niegan a ser intimidados. Dale like a este vídeo si crees en defender lo que es correcto y suscríbete para escuchar más historias de coraje ordinario que conduce a cambios extraordinarios. Porque a veces, la firma más importante no está en una carta de renuncia. Está en la decisión de confiar lo suficiente en tu propio valor como para defenderlo.